La banca española ha entrado en una dinámica de subida de comisiones. Hasta hace muy poco, la nómina o la pensión nos liberaba de ese pago extra. Sin embargo, en los últimos meses, las entidades han venido endureciendo los requisitos hasta el punto de cobrar comisión por hacer uso de la ventanilla. Como estrategia, han recurrido a ofertar productos de inversión, financiación, tarjetas o seguros para que sus clientes se liberen de este pago de las comisiones. Pero esto, según las organizaciones de consumidores, nos ata por otro lado. Pues este asunto que afecta a los consumidores bancarios, vamos a hablar a continuación con Manuel Fajardo, que es coordinador de ADICAE aquí en Canarias. Señor Fajardo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Lo que ocurre es que esta dinámica en la que han entrado los bancos, señor Fajardo, parece que empiezan a ser adoptadas en cuanto los grandes bancos lo asumen, pues el resto se acaba sumando a la misma política, ¿no? Sí, prácticamente todos los bancos están siguiendo esta dinámica. Hombre, en cuanto a comisión en concreto, desde luego una comisión disparatada y que en todo caso puede ser incluso una comisión irregular, porque el objeto de esta comisión ya puede estar contenido en la comisión de gestión y administración de la cuenta, y lo que no se puede hacer es cobrar dos veces por el mismo servicio. Yo creo que aquí debería de entrar ya el Banco de España y valorar la posible viabilidad o no de esta comisión. En cuanto a esta nueva comisión, pues bueno, se engloba dentro de un proceso de continuo encarecimiento de las comisiones bancarias. Entre 2018 y 2020 el encarecimiento ha sido de más de un 40%. Y bueno, estamos en una situación en la que los consumidores, los usuarios, tenemos que estar solicitando la prestación de un servicio por el que el encarecimiento es notable, desde luego. Y además, cada entidad bancaria lo hace un poco a su gusto, ¿no? Algunas cobran 3 euros de comisión, otras 2 euros de comisión. Estamos hablando de 3 entidades bancarias por el momento, pero probablemente se irán sumando el resto, ¿no? Sí, por supuesto. Si, por ejemplo, atendemos a la Comisión por Gestión y Administración de la Cuenta, CaixaBank está cobrando hasta 240 euros al año a sus clientes por usar una cuenta de corriente de pago. El Banco Santander, pues, por ejemplo, está cobrando 120 euros a sus clientes por la cuenta One, o 240 euros por las cuentas inactivas, y Bankia está cobrando 6 euros al mes. Por lo tanto, una dinámica que siguen todos los bancos. El único modo que tenemos de evitar el pago de esta comisión bancaria pues sería vincularnos más al banco, es decir, domiciliando el cobro de nuestra pensión o de nuestra nómina, contratando una tarjeta de crédito y de débito y además comprometernos a utilizarla un número de veces determinado al mes o al trimestre, o incluso contratando un seguro de hogar o un producto de ahorro, inversión o protección. Claro, pero esto es una especie de chantaje, ¿no? Al fin y al cabo. Sí, por supuesto que sí. A ver, la cosa está en que, fíjense que solo en el año 2018 la banca o los grandes 5 bancos españoles lograron ingresar más de 21.000 millones de euros en concepto de comisiones bancarias. Es decir, es casi un 25% de toda la ganancia bruta que puede tener la banca española durante un año. Y que, por ejemplo, esos 21.000 millones de euros podrían estar destinados al pago de los sueldos de todos sus empleados. Es algo que llama mucho la atención. Hombre, en los últimos meses hemos oído hablar mucho sobre conceptos como consumidor vulnerable o exclusión financiera. Tenemos que tener en cuenta que en el año 2014 el Parlamento Europeo aprobó mediante directiva el que todos los ciudadanos de la Unión Europea pudieran acceder a una cuenta corriente de pago de manera gratuita. En el año 2017 el Gobierno español trasladó el contenido de esa directiva europea y en España a día de hoy se da la posibilidad de que desde los bancos se ofrezcan cuentas de pago básicas que son totalmente gratuitas para consumidores que se encuentren en situación de vulnerabilidad o en situación de exclusión financiera. Y en todo caso sí que establece un límite muy bajo, de comisiones muy bajas para el resto de los consumidores. El problema está en que desde la banca pues no se está haciendo publicidad de este tipo de cuentas pues, porque no interesa, porque las comisiones bancarias se han convertido en un negocio que, por ejemplo, está sustituyendo al negocio de la hipoteca, que ya no es tan rentable como antaño, por los tipos bajos de interés o por los casos que están judicializados.
Bueno, pero está claro que el consumidor, señor Fajardo, a la hora de intentar huir del cobro de esa comisión por el uso de la ventanilla, pues optará por el cajero. No sé si hasta cierto punto las ventanillas están abocadas a su desmantelamiento, ¿no? Hombre, la tendencia es esa. La tendencia es que hagamos cada vez más uso de la banca online y pues de eso, conceptos como el de el cajero automático. De esta forma, la banca se está ahorrando costes en personal, en sucursales y bueno, pues redunda en beneficios para la banca, desde luego. Pero claro, señor Fajardo, perdón, también esto puede incurrir en una brecha digital, ¿no? Para aquellas personas que no puedan acceder precisamente a un cajero o una ventanilla, ¿no? Por supuesto, y es un problema con el que nos estamos encontrando, que cierto sector de la población, sobre todo personas mayores, desempleados, no pueden acceder a determinados servicios, o por lo menos no acceder a esos servicios de manera gratuita. ¿Por qué? Porque la banca online es gratuita, sí, incluso hay cuentas o hay servicios que son totalmente gratuitos porque se están ofreciendo a través de Internet. Pero claro, aquellas personas que no tienen conocimiento o no tienen medios digitales, pues están excluidos de este tipo de servicios y por lo tanto tienen que soportar todo este tipo de comisiones, lo cual nosotros no creemos que sea ni justo ni por supuesto el camino que tiene que seguirse en un sistema que sea justo por los derechos de los consumidores y usuarios. No contentos con esto, las entidades bancarias también exigen más condiciones como un importe mínimo en la nómina, o sea, tienen que haber unos ingresos domiciliados de al menos 800 euros. Sí, es lo que estamos diciendo antes, cada vez es mayor los requisitos de vinculación del cliente con el banco. No solo que tengamos que tener domiciliada la nómina o los recibos o la pensión, sino que además se nos obliga a contratar productos o incluso los requisitos de esa domiciliación de la nómina pues son mayores. No solo el mínimo que se nos está pidiendo ahora es de 600 euros. Luego, estamos en una situación en la que muchas personas pues podrían estar excluidas, ¿sí? Bueno, estamos hablando de costes de comisiones que tienen que ver con el uso de la ventanilla, con el mantenimiento de la cuenta, incluso con el mantenimiento de la tarjeta de débito. ¿Hay algún banco que nos libere de todas estas comisiones? Sí, hombre, hay bancos que en este momento están operando digitalmente a través de Internet y que por lo tanto están exentos de comisiones. Ocurre, por ejemplo, con ING, ocurre con Openbank y otra serie de bancos que operan exclusivamente a través de Internet y que por lo tanto no están cobrando comisiones. Luego, el mercado está abierto a competencia y por supuesto los consumidores y usuarios tenemos la posibilidad de elegir en dónde depositar nuestros ahorros. Y recuerden, lo estamos diciendo antes, que tenemos derecho a esa cuenta de pago básico, una cuenta que sobre todo para aquellos que cumplamos con una serie de requisitos, que estemos en situación de vulnerabilidad, estamos amparados y no tendríamos, serían cuentas totalmente gratuitas y en bancos tradicionales. Claro, es que le iba a preguntar precisamente eso, ¿qué es lo que podemos hacer los clientes, los usuarios? Porque también hay mucha gente mayor que depende del banco para sus pensiones, que no tiene otra manera sino ir a la ventanilla porque no conoce otra alternativa y que en la banca online todavía no está al alcance de sus posibilidades. Aquí dependemos de esa consulta que va a hacer la OCU al Banco de España para que limite esas comisiones, ¿no? Claro, pero no podemos, por cada nueva comisión que se invente la banca, no podemos estar recurriendo al Banco de España para que considere irregular o no considere irregular una comisión. Lo que necesitamos ya es una norma que regule las comisiones bancarias, porque en este momento no existe esa norma. Así que es verdad que mediante ley se está limitando ciertas comisiones, sobre todo comisiones que se están aplicando en contrato hipotecario. Por ejemplo, una comisión por amortización anticipada, ahí hay un límite, pero la regla general es que no hay límite. La banca puede inventarse esas comisiones bancarias y puede repercutirla en el consumidor, en el usuario. Luego, es necesaria una normativa que regule
de una vez por todas las comisiones bancarias y es necesario que la información llegue a los consumidores usuarios. Si tenemos una cuenta de pago básica que está amparada por una directiva europea y que está exenta de comisiones, la banca tiene, por lo tanto, que hacer una labor de trasladar esa información al consumidor, al usuario, porque a lo mejor un jubilado, una persona joven o un desempleado que en este momento no puede asumir este tipo de comisiones para su cuenta, puede acceder a esas cuentas básicas y, por lo tanto, estar exento del pago de comisiones. Pues Manuel Fajardo, delegado de ADICAE en Canarias, gracias como siempre por atendernos. Buenos días, Canarias. Buenos días. Gracias a vosotros. Buenos días.